amigos, bienvenidos a esta nueva emisión de Diálogo. Actualmente nos encontramos en una aldea situada al norte de la ciudad de Beijing y hemos venido hasta aquí para conocer a un cineasta y artista visual colombiano. Su nombre es Rodrigo Escobar Vanegas. Este año se cumplen 13 años desde que llegó a China persiguiendo su sueño artístico y este patio es el lugar que ha elegido como su estudio. Tengo muchas ganas de conocer cómo es el arte nacido de este patio de aldea. También quiero saber cómo se ve China a ojos de un artista proveniente de un país lejano como América Latina. Sea. Hola, Rodrigo. Oh, hola. Ya te abro, un momento. Hola, Rodrigo. ¿Tienes que Hola. esperar mucho? Muchas gracias. ¿Tienes que esperar aquí en la puerta? No, está bien, sí. No oigo muy bien, es que tengo que poner un timbre aquí. Este patio es muy bonito, natural. Sí, bastante natural. Lo ha arreglado usted mismo. Sí, me ha costado, desde que llegué aquí hace 2 años, lo he estado arreglando, todavía no está completo. Me interesa saber por qué seleccionó esta aldea como su estudio. Fue coincidencial, hace 2 años participé en un proyecto y la segunda parte de ese proyecto, después de una exposición que hicimos en el Museo de Milenio, consistía en venir a trabajar una semana en una aldea con artistas locales. La aldea se llama Shanyuan. Pues digo aldea, es muy cerca de acá, 4 kilómetros. Ahí tuve la oportunidad de conocer este sitio y me gustó, porque los sitios que yo había conocido, Son Juan, por ejemplo, me parece que son espacios muy cerrados y que no hay mucho contacto con la gente. En cambio aquí es un pueblo, no es de artistas, está un poco alejado de Shanyuan, y aquí tengo la posibilidad de estar más en contacto con la gente. Bueno, me parece que es un lugar muy apropiado para la creación porque es muy tranquilo. Sí, además estamos cerca de las montañas y tenemos Sí, agua. cerca de la naturaleza. Sí. ¿Cómo le tratan los vecinos? ¿Le extrañan mucho al ver aparecer un artista extranjero de su vecindario? Yo creo que ellos creen que yo estoy loco. Una vez un vecino vino, entró y llega y me dice: mi nieta pinta mejor que usted. Yo le dije: sin duda. ¿Pero ustedes se contactan con frecuencia? Sí, aquí voy a comprar, trato de hablar con la gente. Me va muy bien con la gente del sitio, es muy querida. ¿Podemos entrar a ver un poco? Sí, claro. El 27 de septiembre de 2006, a las 5 de la mañana, sin dormir, con la expectativa de ver un nuevo sitio, llegué a Pekín. El carro llevó por una carretera un poco descuidada y para mí fue una sorpresa. Yo iba para la escuela de Pekín. En ese momento me llamaba Rodrigo Escobar Vanegas, pero tan pronto llegué a la escuela, mi nombre cambió. Desde ese momento me llama Lico. Llegué a los 30 años. Llegar a China es como volver a empezar, desde cero, o volverse a sentirse pequeño. Cuando llegué no podía decir sino ni hao, xie xie, pero no me entendían ni siquiera. Es como sentirse nuevamente indefenso y ser un niño nuevamente, pero al mismo tiempo es una oportunidad para empezar de nuevo. En ese momento todo era una sorpresa para mí. Aprender un nuevo idioma, comer platillos deliciosos y poder mirar al futuro sin prevenciones, esperando que todo saliera como yo lo pensaba. Y así ha sido desde que llegué. Una aventura tras otra, una experiencia llena de conocimiento nuevo, una experiencia de poder entender un poco lo que soy, un poco lo que seré. Bueno, Rodrigo, este traje le conviene mucho, ¿no? Es estilo chino, muy bonito. Sí, además que tengo un pictograma tairona, es una cultura del norte de Colombia, entonces Es la una combinación. Sí, del oriente y de, no oriente-occidente, sino China y Colombia. Bueno, entonces cuéntenos un poco sobre su historia en China. En ese momento estaba iniciando la Asociación de Amistad Colombo-China y mi mamá, tendría 19 años más o menos, empezó a trabajar en la Asociación de Amistad Colombo-China, siendo secretaria.
En ese momento, en el 79, vino a China, invitada. Ella no se iba a esperar nunca salir tan lejos. Y llega a China por un mes, invitado por el gobierno chino. Eso fue antes de que Colombia iniciara relaciones diplomáticas con China. Tengo un recuerdo que mi mamá no volvía porque estaba en otro mundo, y después, cuando fui creciendo, ella trajo muchos, en la Asociación Colombo-China yo tenía acceso a unas historietas las historietas del viaje al oeste, Shijoji. Entonces mi personaje favorito era el Rey Mono, Sun Wukong. Sí. Y así fue que yo, por eso digo que a veces las pinturas tienen ese tipo de colores, porque a mí me gustaban mucho las ilustraciones de esa época. Entonces mi idea era que los chinos podían volar, también iban grupos acrobáticos. En el 85 fue un grupo acrobático de Chengdu, precisamente, y ellos comían mucho picante. Entonces desde esa época empecé yo a comer picante, porque yo pensé que era el secreto, que era la fórmula mágica que ellos tenían para hacer las cosas que hacían. Y yo empecé a comer picante como loco y hacía competencias, nadie me ganaba comiendo picante. Una vez tuve un susto con un amigo porque el niño trató de imitarme, me comí como 2 cucharadas de ají y él casi no puede respirar. Pero fue a raíz de esa experiencia con el grupo acrobático de Chengdu, de una compañía. Además que eran muy gentiles, yo me acuerdo que yo los veía como como personas muy, muy especiales, muy, muy especiales. La piel, todo me parecía como mágico. En ese año fue especial porque mi mamá hizo un poco la producción para que el grupo fuera a presentarse a varias ciudades del país, y yo estuve muy cerca de ellos. O podemos decir que esa semilla, desde su infancia hacia China, fue una de las razones por la que usted posteriormente decidió venir a China para estudiar. Inconscientemente, sí. El momento decisivo para que yo venga a China fue algo muy rápido, ocurrió muy rápido, no fue algo tan planeado. Fue en ese momento en Colombia, en el 2006, la situación política estaba muy complicada, y entonces en ese momento yo tenía un proyecto y yo pensaba que era mejor poder salir un poco del país, esperar que pasara esa turbulencia. En ese momento una amiga me ayudó, hubo una conferencia en los Andes, que es una universidad en Bogotá, y me dijo, hay unas becas para ir a China, ¿por qué no aplica? Y le dije, uy, no, pero yo no tengo tiempo. Pero China, pues me suena, China. Sí. Es muy raro porque siempre pensé que iba a ir a Alemania, porque por cosas de la vida me gané una beca y estudié en un colegio alemán. Desde la primaria hasta el bachillerato, terminé en el colegio alemán. Entonces como que el siguiente paso era irme a Alemania, porque China estaba muy lejos, es muy costoso, bueno, aunque fuera un sueño, no era algo muy real, muy tangible. Pero en ese momento se dieron las cosas y salí unos amigos en Canadá me ayudaron, o me ofrecieron como un trabajo, la Universidad de Ghent, por medio de un proyecto que se llamaba Gentle Teaching. Me llevó hasta Bélgica. Entonces todos los pasajes, digamos que lo costoso que eran los pasajes, fueron cubiertos por el destino. Yo pienso que China era el destino, es un destino. Cuando me casé, hablé hacia la familia, dije, China es mi destino, y estaba comprobado. Sí. Y es así, es un poco como que estaba escrito en una piedra que viniera a China. Bueno, esta obra, esta serie de fotografías es especial porque en ese momento, 2012, yo volví al arte, y esta obra nació un día que fui al Templo Confucio, donde está el colegio, pues el Templo Confucio, y me encontré, lo que más me llamó la atención fueron los árboles. Claro, pues las piedras talladas con los caracteres también es impresionante, pero los árboles en medio de las construcciones me parecieron muy atractivos.
por sus formas, tenían muchas formas, como parecían esculturas. Cada detalle, y en el recorrido oía un guía contando historias de los árboles, diciendo que este árbol tenía 700 años de vida. Tomé fotos, volví a mi casa y un día revisándolas dije voy a volver. Entonces volví con una cámara, el trípode, y porque los detalles se pierden. Por ejemplo, estas zonas son muy luminosas y estas zonas son muy poco luminosas. En ese momento, cuando empecé a ver estas formas que salían, me acordé de algo fundamental, y es la simetría. Algo que tanto en la cultura oriental, en la China, si tú vemos todas las construcciones, tienen formas simétricas, sí. Las casas, todo es muy simétrico. Y en las culturas amerindias, precolombinas, la simetría está relacionada con la divinidad. Cuando llegué utilicé el computador y lo que hice fue muy sencillo. Simplemente copié las imágenes y encontré estas formas, estas figuras dentro de esos árboles, dentro de esas texturas ancestrales, porque es un árbol muy viejo y es natural, no es algo hecho por el hombre. Sí. Y si ves los detalles, como me decías detrás de cámara, aparecen formas y uno se puede quedar viendo la foto horas mirando las formas que aparecen. Sí. Y esto también me acuerda mucho a los caleidoscopios, que son chinos. Eso sí. Que cuando uno miraba se divertía mucho. Quería saber cómo describe usted el carácter de su propia creación artística. El arte es un proceso, la misma palabra lo indica, ¿no? El arte es una profesión, es un camino hacia la creación de algo que uno desea que sea perfecto, pero nunca se va a llegar a ser porque la perfección no existe. Sí. En ese camino yo estoy ahora en un punto en el que, por ser latinoamericano viviendo en China, y tengo que decir latinoamericano, no colombiano, porque aquí en China he encontrado esa definición. Somos un pueblo, aunque nos diferenciemos muchísimo, palabras, gestos, pero sí tenemos muchas cosas en común, no solo el idioma. Cada vez que me presento como latinoamericano de Colombia. Y eso jamás lo hubieran pensado. En Colombia jamás, obviamente dentro de la misma nación uno nunca va a decir latinoamericano. Ahorita mi creación, aunque nazca de lo profundo, siempre está condicionada por ese sentido, ser latinoamericano en China. Es cómo buscar los puntos comunes entre dos culturas tan diferentes, pero no a la vez. Ese es el camino de lo que yo puedo definir ahora lo que estoy haciendo. La creación va enfocada en ese camino. Yo creo que para muchos artistas, ellos quieren expresar a través de su creación la actitud hacia, por ejemplo, la social, hacia la vida. Entonces, quería saber, para usted, ¿cómo entiende esta función de su arte en la sociedad? Me parece muy buena pregunta. Hace poco estuve en una exposición en Suzhou el año pasado y un artista decía que el arte no tenía que intrometerse en la política. Y para mí es totalmente lo opuesto. Entendiendo la política como la política, que es el asunto de la ciudad, de los ciudadanos. Y el arte es para los otros, nacido desde mí, pero para los otros. Y en la sociedad tiene que estar presente. O sea, un artista, si no tiene eso presente, lo que está haciendo es decoración. Uno siempre tiene que transmitir un mensaje. Y ese mensaje, al ser transmitido, es parte de la polis. Precisamente eso es la construcción del artista, encontrar, detallar elementos que la sociedad tiene que ver. Si no, nos encontramos con personas ajenas. En la antigüedad, si sabemos, se decía idióticos, a los que no tenían nada que ver y no querían saber nada de la política. Eran gentes que estaban retiradas porque no querían saber nada de la sociedad, idióticos. Y de ahí viene la palabra idiota. Entonces, idiota tiene que ver con los políticos, con la política. O sea, es como el antónimo. Y ahora, como el idioma es tan versátil, pero si vemos la etimología de las palabras siempre nos dan una verdad
que está implícita. Entonces el arte siempre tiene que estar en servicio de una sociedad. Si no, no es decoración o simplemente es un hobby. Entonces usted lleva 13 años viviendo en China, dedicándose al arte. Entonces quería saber, en cierto sentido, esa forma de expresión artístico en la cultura china le ha influenciado en su creación. Claro, exactamente el 27 de septiembre cumplo 13 años. Entonces, si tú ves, el año pasado, precisamente yo estaba pensando en un proyecto que tuviera que ver con el ciclo, los 12 animales del calendario. Sí. Además que el 12 es un número muy mágico, porque no solo está en la cultura china, sino también en la cultura nuestra. El 12 está presente en la cultura maya, está presente en la cultura chibcha. El 12 es un número completamente redondo, que cumple un ciclo. Y en ese sentido, pues yo estoy cumpliendo un ciclo. Ahora, la cultura china obviamente influye. Yo estoy viviendo en China totalmente. Desde que llegué a China, una de mis metas era poder hablar con los chinos. Y por eso me aislé totalmente del mundo extranjero, porque cuando yo llegué me encontré con un señor inglés en el examen médico que llevaba viviendo 9 años y no hablaba chino. El chino no se aprende en la calle, el chino hay que estudiarlo, así que me dediqué 2 años a estudiarlo y cada vez que aprendía cómo comprar naranjas, iba a comprar naranjas. Claro. Y me desligué un poco de los extranjeros, porque los extranjeros, claro, es muy difícil poder soportar la soledad, en ese sentido de que nos han enseñado que la soledad es estar solo, pero si uno se da cuenta en estas sociedades, ciudades repletas de gente, pero la gente está sola. Entonces yo aproveché esa fortaleza que yo tengo, que es poder disfrutar mi soledad, y eso me ayudó para poder estudiar chino y poder empezar a hablar con los chinos. Y en ese sentido, pues yo he estado estudiando. Yo me considero una persona totalmente ignorante y eso es una ventaja más que una desventaja, porque eso me ayuda a sorprenderme todo el tiempo. Para mí la sorpresa es algo que es necesaria al momento de la creación. Claro. Uno se tiene que sorprender todo el tiempo y ojalá la gente se sorprendiera todo el tiempo, porque hay cosas por qué sorprenderse. Sí, la creación proviene de las sorpresas. Sí. Entonces, para mí, encontrarme elementos al principio, uno cree que todas las pinturas tradicionales chinas son la misma, porque uno en sus ojos ignorantes, ciegos, no ve las diferencias. Y después uno se da cuenta, con gente que le va explicando a uno, los trazos son diferentes, los colores que se empiezan a usar son diferentes. ¿Por qué Shitao, por ejemplo, utilizaba palabras ocultas dentro de sus paisajes? ¿Por qué el poema estaba en este lado? ¿Por qué el poema está en el otro lado? ¿Por qué se llena de palabras? ¿Por qué el vacío? ¿Qué significa el aliento? ¿Qué significa lo lleno y lo vacío? Esas son cosas que uno, si no estoy aquí, lo puedo leer en un libro, pero no lo entendería. Tengo que vivirlo. Y tengo que vivirlo desde la experiencia, 2 experiencias. Una que es la creativa, o sea, la propia, jugando con el agua, dejando que el agua fluya por el papel, que la tinta manche. Sí. Y yo no me considero un pintor hábil, no soy alguien que pueda hacer cosas impresionantes como si lo veo de mis colegas chinos. Sí. Que es muy impresionante cómo dominan su muñeca, sus dedos, porque la pintura china es de movimientos, es como el tai chi. Un amigo me preguntaba el otro día qué relación había entre la pintura tradicional y las artes marciales. Y entonces yo le decía, totalmente, porque todo tiene que ver con el cuerpo, la relación con el cuerpo y la naturaleza, y cómo ese aliento primigenio expresarse a través del cuerpo y a través del pincel, que es una extensión de su cuerpo. Sí. Y cómo esa extensión de su cuerpo se puede plasmar dentro de un pedazo de papel. Entonces todo tiene que ver, esa es como una función orgánica. Sí, también quería saber, usted
con intención está tratando de hacer unas combinaciones de lo occidental y lo oriental en su creación o no tiene esa intención? Bueno, primero tengo que aclarar que latinoamericanos, nosotros vivimos una confusión, porque nos llaman occidentales, pero no creo que seamos occidentales. Sí tenemos una influencia muy grande europocentrista, que yo prefiero ya hablar de este término, europocentrismo, que occidental, porque occidental nos encierra en un panorama en el que no somos. Geográficamente tampoco somos, porque si vemos, es muy extraño. Occidente, para nosotros Occidente de China, geográficamente, y Europa es Oriente. Entonces ya desde ese principio lógico, geográfico, ya tenemos una confusión mental. Entonces los latinoamericanos tenemos una condición propia que es siempre buscar una identidad, siempre estar en búsqueda de una identidad y una nostalgia. Siempre estamos muy nostálgicos por unas culturas que no comprendemos del todo, que son nuestros ancestros, nuestros abuelos, pero no los conocemos. Entonces, para mí, yo creo que al principio cuando yo llegué a China, me preguntaban, ¿usted qué venía a hacer? Yo le digo, no, buscar mi lugar de origen. Esa palabra la aprendí muy rápido, porque es un poco buscar los orígenes, y los latinoamericanos en busca de esa identidad también buscamos cuáles son las cosas que nos unen. Entonces esa hibridez nos permite poder vivir bajo diferentes culturas. Nosotros los colombianos principalmente nos adaptamos muy bien. Y claro, en este caso, que yo hago pintura, hago escultura, hago cine, pues yo asimilo esa hibridación cultural y la trato de plasmar dentro de mi obra. Sí. En todos los sentidos, en la pintura, en el cine, siempre busco esos puntos de encuentro. Esos puntos de encuentro, sí. Que además que siempre se encuentran nuevas huellas bajo científicos que descubren cosas nuevas. En Colombia es un país sin explorar. Arqueológicamente está sin explorar casi. Sí. Usted, además de hacer pinturas, fotografías, también tiene otro papel, es cineasta. Sobre esta parte, ¿había algunas experiencias que le han marcado a lo largo de estos años? ¿O cómo define usted este papel que está desempeñando usted? Bueno, el cine, en mi caso, es una situación bastante dolorosa. Desde que era pequeño, eso era lo que quería hacer cine. Y eso es como un poco una frustración, pero yo no creo en las frustraciones. Yo creo que uno tiene que encontrar el problema y solucionarlo. De eso se trata la vida. El cine, en ese sentido, se ha vuelto un capricho muy grande. Un capricho porque yo sí tengo la necesidad de hacerlo y continúo haciéndolo. Anteriormente, debido a los costos y por mi educación artística, me centraba en el videoarte, que me permitía tener las herramientas necesarias para poder construir una narración cinematográfica a través de elementos muy primarios, porque no necesitaba grandes equipos y no necesitaba actores. Entonces por eso yo me dediqué a hacer videoarte. Estando en China, yo vine a China, una de las razones principales de venir a estudiar cine en China es porque encontraba que las historias contadas por los cineastas chinos de los 90, la quinta generación, eran historias muy humanas, de pueblos muy lejanos, pero que estaban contadas de una manera que podían llegar a nosotros en Latinoamérica y nos hacían sentir cosas dentro de la sala de cine. Yo quería encontrar yo quería aprender de ese lenguaje. Al venir a China y al ver esas películas, que eran unos dramas muy personales, muy familiares, de gente real y contadas de una manera que nosotros podíamos entender esa forma de narración, yo quería aprenderla para poder expresar. Entonces, y poder llegar a la gente, porque el cine, a diferencia del arte, es para todo el mundo, para el público. Sí. Y uno no puede
crear cine sin pensar en el público. En el arte uno puede hacerlo, porque es algo individual, algo que al final llega al público, sí, pero uno puede tener ese privilegio y egoísta de encerrarse y hacer sus cosas, y al final mostrarlas o no, pero el cine no, el cine siempre es para el público. Sí, yo creo que como artista lo que hace usted a veces es crear unas obras que reflejan lo que está viendo día a día en China. Yo siempre creo que los artistas son más sensibles y más sagaces. Entonces, quería saber cómo ve usted el desarrollo y la evolución de China, de este país donde usted lleva 13 años viviendo. Bueno, el cambio ha sido bastante grande en Pekín. Cuando yo llegué en el 2006, a 2 años de los Olímpicos. Entonces fue el primer gran cambio. Yo vivía entre carros con unas llantas que eran del doble de tamaño que yo. Veía construir edificios en tiempos sorprendentes. De dos líneas, 3 líneas en las que estaba la 1, la 2 y la 13. En ese tiempo había que comprar hasta 2 tiquetes diferentes. Y ahora tenemos 17 líneas, 18. Sí. En ese sentido, eso es lo que yo he visto en Pekín, un gran cambio muy rápido, muy rápido. Por otro, también las mentalidades. Cuando yo llegué, yo veía a los jóvenes, fue una decepción para mí, tengo que decirlo. Porque, claro, podría pasar lo mismo que me pasaba a mí en Colombia, que uno no alcanza a ver la dimensión de su propia cultura. Entonces los jóvenes siempre estaban muy mirando hacia Estados Unidos. Para mí fue un choque, porque yo no fui a Estados Unidos precisamente porque su cultura no me atrae. Me atrae esta cultura. Y ver a los jóvenes que estaban tan atraídos hacia esa cultura fue un choque para mí, un choque un poco doloroso. Y eso ha cambiado en los últimos años. Eso lo he visto, los jóvenes ahora están más interesados en su propia cultura. O sea, los que llamamos Lin Ho, cada vez la música que están creando en Mongolia, por ejemplo, en Pekín, todo tiene que ver con sus bases culturales. Y cada vez, al principio cuando yo hablaba en chino, la gente trataba de hablar en inglés para poder practicar su inglés. Ya está superado ese tema. Ahora simplemente hablamos en chino, bueno, un poco también porque he progresado un poquito, pero lo siguiente es porque la gente ya ha cambiado esa visión, ya ha cambiado y ya ha empezado a mirarse a sí mismo, y eso lo veo en los jóvenes, en la ropa que visten, en la música que hacen, y eso a mí me gusta. El problema es un poco como que se vayan hacia el otro lado, ¿no? Como hay que buscar como el equilibrio, porque los nacionalismos a veces también son peligrosos. En ese sentido, no digo el amor por la patria, porque ese amor siempre debe existir donde uno nace, pero sí hay un peligro como de los nacionalismos. O sea, sí, nosotros somos todos seres humanos iguales y estamos aquí, un llamado para vivir es cohabitar esta tierra, sí, y poder estar bien, o sea, vivir en armonía. Sí. Y creo que ese He es uno de los valores fundamentales de China. Sí. Y no solo ahora, pues ahora está con el plan, la franja y la ruta, son planes que no son planes para 1 año, 2 años, son planes para cientos de años. Sí. Y en ese sentido yo creo que ese tipo de planes tienen que ir acompañados por estrategias que involucren más a la gente, y el arte, creo, y el cine puede ser una estrategia. Sí, lo que usted acaba de expresar yo creo que demuestra cada vez más fuerte autoconfianza de los jóvenes chinos hacia su propia cultura, y esto yo creo que es positivo. Muchas gracias, señor, gracias por su tiempo, y espero que tenga mucho éxito en el futuro en su vida artística en China. Gracias. Muy amables por venir hasta aquí, a este lugar. Gracias.